por la candidatura del hijo, de Ariel Lijo y de García Mansilla a la Corte Suprema. Sí. Estamos en comunicación telefónica con Margarita Stolbizer, ella es la fundadora del GEN, diputada nacional. ¿Nos escucha Stolbizer? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Margarita? Bueno, lo primero que quería preguntarle es, digamos, cómo tomó la respuesta del gobierno criticando muy fuerte al Parlamento por el rechazo a los fondos de la CIDE y diciendo que de alguna manera están abriendo la puerta a atentados terroristas. No, muy mal, por supuesto. La verdad es que la relación no viene siendo buena entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque todo esto va acompañado de manera permanente con una cantidad de insultos sobre el Poder Legislativo que demuestra claramente el desconocimiento que tiene el propio presidente sobre cómo funciona la democracia, el Estado de Derecho, la independencia y la interrelación de tres poderes que conforman el Estado, ¿no? Nos ha llamado degenerados fiscales por haber aprobado la movilidad jubilatoria, que me parece que valga la aclaración, no es ni siquiera una gran revolución en materia jubilatoria, son monedas. No hemos dado ningún aumento, lo único ha sido recomponer esos 8 puntos que el decreto del Poder Ejecutivo no le había dado a los jubilados. Cuando, además de todo eso, aparece entre gallos y medianoche, a través de un decreto de necesidad y urgencia, cuando no se dan las causas de necesidad ni de urgencia, que asigna 100.000 millones de pesos a las áreas de inteligencia. La verdad es que nosotros vimos la urgencia, la necesidad de plantarnos para rechazar eso. Primero porque tiene obviamente una cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? No se dan los supuestos, como dije, ni de necesidad ni de urgencia. Hay otra ilegalidad porque la Ley de Administración Financiera expresamente dice que cuando se asignan recursos para inteligencia o de carácter reservado, porque así es el decreto, eso solo puede hacerlo el Congreso, no puede hacerlo el presidente, ¿no? Esa calidad de reservados hace que se estén autoasignando una cantidad de recursos sobre los que no van a rendir cuentas, ¿no? Y finalmente la otra cuestión que nos movilizó es esto en el orden, diría, de lo moral ya, ¿no? Que es un gobierno que dice no hay plata para los jubilados, ni para las universidades, ni para el fondo de incentivo docente, ni para las obras públicas tan necesarias y paralizadas, y asigna esta cantidad de dinero en las áreas de inteligencia. La verdad es que tiene una inmoralidad total. Atrás de todo esto se usa como argumento los riesgos de un atentado y demás, que yo no digo que la Argentina no esté y no deba prevenir estas cosas, porque hemos sufrido 2 atentados terroristas muy graves, pero esto nunca fue explicado en el Congreso. No hay de ninguna manera una imputación directa de recursos para fortalecer esas áreas en realidad. Y la última cuestión como aclaración es que estamos a días de que el Poder Ejecutivo tenga que presentar el presupuesto para el próximo año, porque estamos trabajando con un presupuesto atrasado del año 2023. Bueno, esas discusiones sobre los recursos que se necesitan tienen que venir y darlas en el presupuesto, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que nosotros estamos muy convencidos de lo que hemos hecho en el sentido del retraso, del rechazo. Ahora, el otro día hablábamos acá en la radio con Miguel Ángel Toma, el ex titular de la CIDE, y él mencionaba que si bien la cifra de 100.000 millones de pesos parece mucho, pasado a dólares son 80 millones de dólares, y él lo que hablaba es que es muy costoso todo lo que es la aparatología de los sistemas de inteligencia, como que decía que en realidad 100.000 millones de pesos no es nada para la CIDE. Puede ser de esta manera, pero la verdad es que es un gobierno que nos viene diciendo que no hay plata, y no hay plata, mucho menos de eso, para pagar cuestiones que son mucho más esenciales. Recordemos que han cortado programas de entrega de medicamentos para enfermos terminales, han eliminado programas destinados a sostener
ayudas sociales en áreas vulnerables, bueno, una cantidad de cosas por menos presupuesto que ese. Entonces yo entiendo que el tema de la inteligencia requiere una cantidad de cosas, pero insisto, no fue explicado y es en un contexto en el que están diciendo que no hay plata absolutamente para nada, ¿no? Vengan y discútanlo, así como ellos nos dicen a nosotros, no podemos aprobar una ley que no indique el recurso de dónde se va a sacar el gasto, digamos, que se impone. Bueno, ellos deberían haber dicho exactamente lo mismo. ¿A qué le están restando este dinero que le van a dar a las áreas de inteligencia? Y además insisto en el carácter reservado, ¿no? Ponen reservado significa no vamos a saber quién lo gasta, en qué lo gasta, no se puede pedir un acceso a la información, no van a rendir cuentas de nada. Eso es tremendamente peligroso. Margarita, ¿cómo está? Carla Alfonso la saluda. Buen día. En varias oportunidades ahí los nombró a los jubilados. En el día de ayer nosotros, y lo abrimos al programa hablando justamente de este tema, que si bien ellos los miércoles están afuera del Congreso, en el día de ayer fueron durísimas las imágenes, y decimos duro porque hablamos de personas de más de 70 años, de 80 años, de 90 años, que levantan un cartel afuera. Pase el sol, pase la lluvia, pase el frío, y justamente no hablamos de sectores postergados, de sectores vulnerables, y por qué no también hablar de estos jubilados, de nuestros adultos mayores que ayer en el Día de la Ancianidad estaban ahí. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre lo que pasó en el día de ayer? No, tengo una mirada muy, muy crítica, como viene siendo mi mirada en general respecto de muchas de las acciones del gobierno. No tienen límites, no tienen sentido de humanidad. Realmente, no tienen sentido de humanidad, no contemplan en ningún caso que del otro lado hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está reclamando legítimamente por algo, ¿no? Mi opinión es muy, muy mala, digamos, en este sentido respecto de las acciones del gobierno, al que creo que está metido en una cápsula que no le permite ver ni sentir lo que pasa afuera con la gente. Hablando de cápsula, ¿qué sintió cuando escuchó a Mariano Cumnio Libarón hablando en la Cámara de Diputados que usted integra, afirmar de que las identidades, que el gobierno rechaza las identidades sexuales que no están alineadas con la religión? ¿Cuál es su opinión sobre esa frase? No, es un horror. Este hombre es un energúmeno, es un hipócrita, por otra parte. Pero lo alarmante es que es el ministro de Justicia, totalmente, nada más y nada menos, que nos está diciendo que el gobierno desconoce algo que son leyes para la Argentina. La Argentina ha logrado un lugar de reconocimiento en el mundo a partir de una ley realmente muy, muy progresista, muy importante en materia de reconocimiento de derechos para las personas. Yo hago la aclaración que nunca voy a convalidar abusos que se cometieron en el pasado en la utilización de recursos destinados a programas para tutelar a los sectores más vulnerables y que se desviaron los recursos. Nunca voy a avalar eso, pero la verdad es que con ese pretexto, estar diciendo que no se reconocen derechos, que lo diga un ministro de Justicia, y que además su propio historial demuestra que es de una hipocresía total, que este hombre nos venga a hablar a nosotros de las cuestiones de familia, cuando todos conocemos su personal historial, ¿no? La verdad es que es una vergüenza, daba sinceramente vergüenza, indignación. Margarita, otra cosa que da indignación justamente es, bueno, hablábamos podemos decir, temas cerrados, temas saldados para lo que es la historia de nuestro país, y nuevamente abrir la puerta de temas represores. Sabemos que apelando justamente a la falta de conocimiento, quizás a la ignorancia, a no tener las herramientas necesarias para ocupar la bancada, diputados fueron a visitar a represores, después justificándose de que ellos desconocían a quienes iban a ver. Justamente, ¿no? Usted como legisladora también entendemos de que hay un manejo de agenda, hay una persona que del otro lado, cuando va a hacer una acción, va a representar una provincia o va a tocar un tema, tiene que informarse. Usted díganos cuál es la opinión que tiene respecto a estas personas que hablamos de seis diputados.
No, y lógicamente que tengo una mala opinión respecto de eso, cosa que acompañaría también con el impacto de esta semana de las declaraciones de la propia vicepresidenta de la Nación, ¿no? Hablando de Sí, que sí. iban a reabrir las Sí. causas. No, es una cosa tremenda. Por eso todo este gobierno, que no deja de sorprendernos todos los días con una bestialidad cada vez mayor, implican el desconocimiento de nuestra propia historia, de nuestros avances, de nuestros consensos democráticos, la puerta cerrada, digamos, pero siempre bajo la consigna de memoria, verdad y justicia, es algo que forma parte de nuestro haber como nación, en realidad, esos consensos de 40 años de democracia sobre los que no vamos a aceptar retroceder de ninguna manera, sino esta gente parece que todos los días desafía, provoca, en realidad. Ahora, les soy sincera en esto, más allá de las preocupaciones y los enojos que me significa esta gestión de gobierno y sus funcionarios, me preocupa muchísimo, mucho más, todavía el alto nivel de convalidación social que esto tiene, Ujú. Eso se de le la iba... gente que sigue aplaudiendo Sí. esas cosas. Entre el daño que el kirchnerismo le ha hecho a los argentinos, una es hacerles perder su capacidad crítica. Entonces hay mucha gente que porque no quiere volver hacia atrás, termina aceptando y tolerando estas cosas, y esto no se puede aceptar. Entonces eso es un gran daño y eso es lo que más me preocupa, que la gente convalide estas cosas, que cierre los ojos, que esté dispuesta a entregar esos derechos que son conquistas de todo nuestro país durante muchos años, ¿no? Ahora, le pregunto, cuando el gobierno avanza sobre temas urticantes Sí. y que dividen a la sociedad en dos, como ser, no sé, el tema jubilados, el tema represores, el tema identidad sexual, etcétera, Comedores. o comedores, ¿piensa que lo hace a propósito en una estrategia política de polarizar y dividir, o realmente lo hace convencido que esos son los valores que tiene que tener la sociedad argentina? No, creo que hay una estrategia, de todos modos una corrección o una aclaración a la pregunta. Yo no creo que esos temas hayan dividido a la Argentina en dos. A mí me parece que al contrario, como dije antes, nosotros hemos tenido 40 años de grandes consensos democráticos. Las leyes que hoy este gobierno pretende desconocer fueron aprobadas prácticamente por unanimidad en el Congreso. Los acuerdos democráticos son acuerdos de toda la Argentina, más allá de las diferencias y de la polarización política electoral que sí hemos tenido durante mucho tiempo, y que me parece que este gobierno intenta recrear en esta polarización distinta que instala el presidente, que es él de un lado y todos los demás del otro lado. Bueno, tampoco vamos a aceptar esa cuestión. Yo creo que no pueden dividir a la Argentina de esta manera. La oposición es una oposición muy diversa, es un colectivo muy diverso, no somos todos lo mismo tampoco, y me parece que hay que tratar de frenar estas cuestiones, ¿no? ¿En qué espacios se imaginan compitiendo en 2025, digamos, más allá de que usted sea candidata o no, con qué espacio político se imaginan las elecciones? Bueno, nosotros hoy hemos construido un espacio de mucha diversidad, pero de un gran acuerdo sobre líneas generales, que es el bloque que nosotros tenemos. Muchos miran sorprendidos, un bloque en el que convivimos sectores más vinculados con la izquierda o con la centroizquierda, mi partido que es el GEN, el socialismo, con sectores más vinculados con la derecha del peronismo, como puede ser Pichetto, como puede ser López Murphy, digamos, un liberal, y en el medio están los peronistas cordobeses, y está Mazot y Monzó. Es un bloque de mucha diversidad. Sin embargo, tenemos una convivencia desde que nos conformamos muy importante. No significa que votemos igual en todo, votamos diferente, pero también esa diversidad está basada en el respeto. Damos discusiones muy profundas, somos un bloque que tiene mucha discusión política y que adherimos a las grandes líneas, que es defender nuestra Constitución, nuestras leyes, defender esos acuerdos democráticos de los que hablábamos. Y es un espacio diverso. ¿Qué quiere decir esto? Intermedio. Nosotros nos definimos como un espacio moderado, equilibrado, en el centro, decente por sobre todas las cosas, y entonces pensamos un poco
hacia adelante eso, que significa no vamos a estar en los extremos que vemos hoy cómo funciona en el Congreso, que son el mileísmo por un lado, el kirchnerismo o el cristinismo por el otro lado. En el medio podemos convivir radicales, peronistas, socialistas, independientes, y me parece que el valor es ese, es reconocernos en la diversidad, pero saber cuáles son las ideas principales que defendemos en conjunto. Bien, Margarita, teniendo en cuenta que Patricia Bullrich la podemos poner, ¿no?, como camaleónica, que ha pasado por distintos sectores políticos, que la veíamos, ¿no?, antes de entrar de cara a lo que era el balotaje en esta candidatura como presidente, ser referente de un sector y hoy acompañar estas políticas que avasallan totalmente lo que es la integridad, podemos decir, física y mental de los argentinos, porque lo hemos visto constantemente, lo podemos decir en los capítulos diarios de la Argentina, pero ¿cuál también es su postura respecto a esto? ¿Respecto de qué cosa? A ver. De Patricia, justamente, ¿no? Patricia pasando por todos estos sectores que en algún momento representando el PRO y de otro lado también fragmentándolo prácticamente desde adentro, como si fuera un enemigo íntimo, lo podemos decir así. Sí, claro, no, yo he criticado mucho porque nosotros acompañamos como parte de la alianza de lo que era Juntos por el Cambio, acompañamos a Bullrich. Yo estuve personalmente en mi partido, nosotros acompañamos primero a Rodríguez Larreta, al perder la interna, cuando uno pierde, obviamente que acepta el resultado y se acomoda a acompañar al candidato que va a ganar, que en ese caso era Bullrich. Imagínense la defraudación que tuvimos cuando Bullrich al día siguiente de perder la elección, el 23 de octubre, termina corriendo a los brazos de Milei prácticamente en una entrega horrible, personal, porque ni siquiera ella lo había hablado con nadie de Juntos por el Cambio, ni siquiera con su propio partido, ¿no? Fue un arreglo de tipo personal atrás de los cargos, que eso fue lo que buscó y terminó obviamente en lo que quería, que era integrar el gobierno, ella y quien había sido su vicepresidente, así que tengo la peor opinión de lo que fue eso. A partir de eso, de esa traición que ella hace a quienes habían acompañado su candidatura, bueno, vino esta Bullrich que vemos todos los días, que manda a palear a los jubilados, que tiene como único objetivo una política claramente represiva, que muchos pensamos que eso no resuelve ninguno de los problemas de la seguridad. No estamos discutiendo en el Congreso una ley de responsabilidad penal juvenil, que no se hace cargo del 70% de los niños en condición de pobreza, que no comen todos los días, y ella insiste con una ley para mandar los pibes a la cárcel, digamos, ¿no? Una cosa, tengo realmente diferencias muy profundas, ¿no? Luisa, le hago la última pregunta. Bueno, hubo muchísima polémica esta semana por el tema de la dieta de los senadores, semanas atrás ocurrió lo mismo con diputados. ¿Cuánto cree que debería ser la dieta correcta de un diputado nacional, por ejemplo? La verdad es que no tengo precisión de cuánto debería ser. Lo que deberíamos tener, y nuestro bloque lo ha propuesto, es una escala razonable, transparente, que signifique, bueno, en un país el presidente naturalmente debe ser el que más gane, y a partir de ahí los poderes del Estado tienen que estar acomodados, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, ganar equitativamente, tener una escala razonable, digamos, que permita no quedar por detrás, sino quedar por delante de lo que es una situación económica global, digamos. Yo no tengo un monto, lo que necesitamos es que estas cosas no queden a la discrecionalidad de quien levanta la mano y lo vota o pone una firma. Me parece que tiene que haber algo mucho más transparente, permanente, que todos sepan, y que además esto acomode al resto, porque lo cierto es que nosotros, a mí me ha pasado todo este año, nosotros ganábamos menos que nuestros propios empleados. Ni que hablar cuando uno compara el Poder Legislativo con lo que son los gerentes de las empresas del Estado o de los bancos, ¿no? Ni que hablar de esas cosas. Hay o Adorni, que gana 5 millones de pesos. Y que además puso al hermano. Sí, que también gana 5 millones de pesos. Claro.
Así que me parece que lo que hay que darle es más racionalidad al sistema, o hacer realmente una sistematización de lo que ganan todos los que están en el Estado, y que toda la gente pueda saber cómo es esa situación. Ahora, no hay que buscar nivelar para abajo, sino al contrario, para arriba. Lo que debemos hacer es que ganen más los que menos tienen. Exactamente. Bueno, Margarita, le agradecemos mucho esta comunicación con FM Sol y bueno, estaremos en contacto en cualquier otro momento. Sí, con mucho gusto. Que tengan buen día. Abrazo grande. Margarita Stolbizer, diputada nacional de Juntos por el Cambio, y ahí haciendo un paso de la actualidad de la Cámara de Diputados, pero también una mirada de ella desde todo el camino transitado, ¿no? Desde la política, y también con una postura muy firme dentro de lo que es cada uno de los temas que se tratan dentro del Congreso. Dejó temas, títulos bastante picantes, ¿no? A ver, primero,